Buenos días, mis hermanos, feliz sábado. Eh, una vez más aquí contento de poder empezar a dar este repaso de la lección. La verdad que me alegra mucho estar aquí nuevamente. Y pues para comenzar, una breve palabra de oración, así que les invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te queremos dar gracias por este lindo sábado que nos has dado nuevamente, Señor. En este momento te pido que tu Espíritu Santo nos guíe en esta lección, Señor. Nos enseñe nuevamente y por supuesto también nos permita recordar todas las cosas que hemos estudiado durante la semana. Permite que esto sea de bendición para muchos de nosotros y que tú siempre estés aquí con nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lección de esta semana se titula, para los que han estudiado de parte del libro, hay una confusión un poco entre lo que está digital y lo que tenemos en el libro. Pero vamos a tratar de hacer todo concatenado, pues, ¿no? Así que lo que vamos a repasar en el día de hoy sería la lección 1 del libro, pero sería, creo que la lección 2 en digital. Pero después en la otra semana nos vamos a poner al día, por así decirlo. Así que vamos a comenzar en el día de hoy con esta lección que se llama Es tu turno. Sería la lección 1 del libro, pero lección 2 de digital. Bueno, en esta lección nos narra o se desarrolla en lo que es el libro de Juan, el capítulo 3, versículos 22 en adelante. Más o menos nos cuenta como en esta, por así decirlo, en este momento, ya Juan había seguido estando en su ministerio, pero Jesús también ya había salido a la luz, ya había empezado a enseñar, había empezado también a llamar más gente y pues atraía mucho más gente. Ahora, en este momento, siendo Juan el que había, por así decirlo, como que comenzado el movimiento, ¿no? Comenzado la predicación, ya sus discípulos, los discípulos de Juan, empiezan a notar que en este momento ya ahora como que, bueno, está yendo más gente a Jesús. Y ellos le entra como algo, ¿no? Como que, bueno, ¿y por qué le dicen, maestro, mire, Juan, Jesús también está enseñando, y bueno, Juan también está bautizando, pero ellos se inquietan porque dicen, bueno, Jesús está enseñando y miren, va mucha gente para allá, va más gente para allá que nosotros. O sea, como que esa parte quizás ellos no lo habían asimilado, que realmente Juan, pues, estaba preparando el camino para Jesús. Ahora, quiero quedarme con algo y por eso voy a empezar a leer a partir del versículo 22, porque al final de la lección vamos a tener como un mapa, ¿no?, de lo que era la vida de Juan y cómo se puede asemejar a nosotros. Así que yo voy a comenzar con el versículo 22. Juan capítulo 3, versículo 22 dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierras de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no habían encarcelado a Juan. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del quien tú diste testimonio, él también bautiza, y todos van a él. Respondió Juan: No puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Y presten atención a esto: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan tenía claro su misión. Él sabía que pues realmente tendría que preparar el camino para que cuando llegara Jesús ya estuviera, por así decirlo, la tierra buena, la tierra ya con bastantes nutrientes para que cuando se plantara la semilla pudiera crecer fuerte. Pero sobre todo, sus discípulos, los discípulos de Juan, le proponen esto, ¿no? Este tema de que están yendo más a Jesús más que a él. Y fíjense que la reacción de Juan, él no reacciona airadamente, él no reacciona así ¿me entiendes?, por emoción, sino que más bien trata de dar como una pequeña lección, una pequeña reflexión para ellos. Y primero vamos a concentrarnos en esa, en la primera, que es la terrenal. Es la de el ejemplo del esposo, gozarse por la alegría de nuestro amigo, de nuestro hermano, de nuestro igual. Él quería primero expresar eso, ¿no? Y vamos a ir rápidamente a lo que nos cuenta la Biblia y lo que nos cuenta la lección en este momento. Fíjense
¿Cuántos ejemplos podemos encontrar de lo que decía Juan, ¿no? De alegrarnos por nuestro hermano? Y voy a dar como una seguidilla de versículos que nos habla de eso, ¿no? Dice, Mateo 23, 11 y 12. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Ejemplo Juan. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Qué hizo Juan? No se enojó. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Y vamos con la última, Levítico capítulo 19, versículo 18. No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Y pues el principio que debe reinar siempre en nuestra vida y entre nosotros, ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor. Fíjense que desde el Antiguo Testamento, pero yo sé, bueno, quizás en algunos entendimientos no encontramos este nuevo mandamiento que nos dio Jesús, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas, pero en Levítico también lo encontramos, fíjense, ¿no? Ama a tu prójimo que es como tú mismo, yo soy el Señor. Y podemos leer aquí otra cita que nos habla de lo que era Juan como ejemplo. Se encuentra en El Deseado de todas las gentes, capítulo 18, página 156. Fíjense lo que dice ahí de Juan. Juan tenía por naturaleza los defectos y las debilidades comunes a la humanidad, pero el toque del amor divino le había transformado. Moraba en una atmósfera que no estaba contaminada por el egoísmo y la ambición, y lejos de los miasmas de los celos. No manifestó simpatía alguna por el descontento de sus discípulos, sino que demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías, y cuán alegremente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había venido a preparar. O sea, estamos viendo primero las lecciones terrenales, las lecciones que nosotros tenemos que emplear entre nuestros hermanos. La hermandad, el compañerismo, el amor que tiene que reinar entre nosotros. Ahora, ¿cuál era la fuente de Juan para entender esto? ¿En qué Juan basaba, por así decirlo, su humildad? ¿Qué es lo que no le permitía enorgullecerse? ¿Qué es lo que no permitía sentirse orgulloso o exaltarse a sí mismo? Vamos a ver ahora entonces eso. Y seguimos leyendo. A partir del versículo 31 dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Un principio. Porque obviamente con esto, si él ya tenía esto en mente, él no se iba a engrandecer. Él no iba a decir, no, pero ese Jesús está ocasionando aquí problemas. Yo tengo que tener más gente. No, el que viene de arriba está por encima de todos. Y este también versículo lo confirma. Podemos ver un poquito más atrás en el versículo 13 de ese mismo capítulo. Fíjense lo que dice. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Nos habla claramente de Jesús. Nos podemos ir también rápidamente a lo que es Primera de Corintios, el capítulo 15, versículos 47. Y fíjense lo que nos dice aquí. A ver, no, aquí. Me pasé de un poquito del libro. Discúlpame, a ver. Ok, aquí está. Primera de Corintios 15, versículos 47. Y fíjense lo que nos dice. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Primero abajo, ¿no? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Juan tenía claro esto. Y por eso lo trataba. De ahí se basaba, de ahí partía lo que es su entendimiento en el ministerio que iba a empezar a desempeñar. Así que seguimos leyendo. Versículo 32. Y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Que Dios es veraz, que Dios dice la verdad. Ahora, si nosotros atestiguamos y testificamos y vivimos para Dios y por Dios, atestificamos que Dios es veraz. Pero y si no, es todo lo contrario. Vamos a leer Primera de Juan 5:10. Fíjense lo que dice Primera de Juan. Y son un poco ya, esto es un poquito más fuerte porque fíjense lo que dice. Vamos a decir, la contradicción de la veracidad, ¿qué es? Si alguien no es veraz, es mentira. 5:10 nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Lo vive, es veraz. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. Hacer a Dios mentiroso, ¿cómo así?
¿sí? Porque aquí no hay medias tintas. ¿Con Dios es verdad o es mentira? Si nosotros lo vivimos, tenemos que tomar una decisión siempre. Y eso también lo tenía claro Juan. Fíjense que también en alguna parte de la Biblia dice que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que es más de esto procede de mal. Pero sigamos leyendo para ver en qué más se basaba Juan, ¿no? Esas características que lo definían a él también y en cómo seguía él a Dios. Dice, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús lo tenía a plenitud, totalmente. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿cómo nosotros relacionamos nuestra relación con Dios? Pues con el orgullo, vamos a decir, con eso malo que a veces causa disensión. Bueno, en la mayoría de los casos causa disensión. Porque por ahorita no vemos quizás la relación, porque principalmente Juan está contando todo lo que hace Dios por nosotros, todo cómo es, por así decirlo, su grandeza y que todas las palabras que habla Él es verdad. Es decir, todos los beneficios que nos trae Jesús. Pero vamos a relacionarlo entonces con este tema, que es el principal, la humildad y lo que es el orgullo. Y nos vamos a ir a Habacuc, el capítulo 2, versículos 4 y 5. Fíjense lo que nos dice aquí. Vamos a comenzar desde el 5. Además, el que es dado al vino es traicionero, hombre orgulloso, que no prosperará. Ensancha como el Seol su garganta y es insaciable como la muerte, aunque reúna para sí todas las naciones y acaparare para sí todos los pueblos. Ahora el versículo 4. Aquella cuya alma no es recta, se enorgullece. Vemos todo lo que pasa aquí, ¿no? Pero el versículo que todos conocen, yo creo que todos se lo saben de memoria, mas el justo por su fe vivirá. ¿Su fe en quién? En Cristo Jesús. Por eso lo concatena. Por eso Juan dice, bueno, aquí esto es lo que me hace a mí. Pero fíjense lo que no hace, los que no tienen su fe en Cristo Jesús. Dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Por lo tanto, la relación con Dios es principal en la humildad. Es principal para mantener ese amor, porque ese amor viene de Él. Y por medio de Él nos usa. Y el Espíritu Santo hace su obra en nosotros. Y fíjense que aquí pone el ejemplo de todos esos pueblos que... me acuerdo cuando decía, igual que vieran milagros, ¿cuántos milagros no vieron? ¿O cuántas manifestaciones de Dios no vieron los antiguos pueblos? Bajar fuego del cielo, toda esa transformación que hubo, entregar, bueno, cuando Gedeón se enfrentó a los madianitas, a todos esos ejércitos fuertes, David contra Goliat, o sea, ¿cuántos milagros no habían? Y todavía sigue el pueblo que no era recto, que se enorgullecía, que todavía tenía todo y todavía no estaba satisfecho. No hallaba paz. No se daba cuenta, ni creía. Ni siquiera que tuviera todas esas manifestaciones creía. Y por lo tanto, su orgullo empezaba a crecer. Ahora, hablamos de esto, ¿no? De lo que es el orgullo. Pero, y bueno, lo podemos un poco relacionar con lo que era ahora lo que manifestaban los discípulos de Juan. ¿Por qué Jesús tiene más gente? Ahí ven un poquito de orgullo también. ¿Por qué Jesús tiene más gente? ¿Por qué? Bueno, pero si estamos en lo mismo. ¿Por qué teníamos que hacer ese sentimiento? Si al final estamos todos en el mismo barco, ¿no? Pero ahora, vamos a leer un poco ya para finalizar, para que no se haga tan largo, ¿no? De realmente cuál debe ser nuestra respuesta y por qué Juan lo decía, ¿no? ¿Por qué Juan le daba tanta importancia a Jesús? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Que por la fe en Él viviremos. Pero vamos otra vez a Primera de Corintios, el capítulo 15, 49. Que nos dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, recuerden que el primer hombre terrenal, Adán, el segundo hombre, el Señor, Jesús. Y sigue diciendo, traeremos también la imagen del celestial. La imagen de Jesús en nosotros, la imagen de Cristo en nosotros. Ese es, por así decirlo, todo nuestro, por eso nos llamamos cristianos, ¿no?
Y por ahí también sirve lo que es sentir el amor de nosotros. Ahora, yo quiero que analicen en la última parte que les dije, donde dice, por eso mi gozo está completo, cuando habla del esposo y el amigo, ¿no? Ahora, yo sí he reflexionado en esta última palabra que dice Juan, y yo digo, bueno, esa es la vida de nosotros prácticamente. Porque fíjense lo que dice. Ese es, por decirlo así, nuestro tema, nuestro vivir, ¿no? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca, Cristo Jesús, y que yo disminuya. Y lo voy a decir otra vez. Es necesario que Cristo Jesús crezca en mí y que yo personalmente, mi carne, disminuya. Y es que así es el sentir de todo cristiano, hermano. Esa es la fuente de nuestro amor. Esa es la fuente también de nuestra humildad. Todo eso bueno no proviene de nosotros porque hemos pecado. Pero si nosotros compartimos esa relación cercana con Dios, si cada vez decidimos por Él, si tomamos esa decisión, sí, sí para Jesús, no, no para el pecado, efectivamente veremos los frutos del Espíritu Santo que nos promete en su Biblia. Y esta relación de Juan, finalmente la sentiremos también nosotros. Y no seremos esos discípulos que dicen, ¿por qué ese hermano trae tanta gente? ¿Por qué? Sino más bien nos gozaremos junto con él y apoyaremos también en ser una iglesia unida. Así que pues bueno, esta ha sido la lección, espero que haya sido bendición. Y pues que sigamos estudiando, ¿no? Porque esto es un viaje, estudiar la palabra de Dios.